En el segmento de opinión, este jueves los asambleístas serán convocados para votar las enmiendas constitucionales. La oposición insiste en llevar la propuesta a consulta popular, mientras que el oficialismo asegura haber actuado constitucionalmente. Posiciones contrapuestas que se discuten en medio de amenazas de protestas a favor y en contra. Analizamos el tema. Verónica Arias, vicepresidenta de la Comisión de Enmiendas Constitucionales. Patricio Donoso, asambleísta por Creo. Señores asambleístas, buenos días, bienvenidas a este espacio. Este jueves, de hecho, ya está efectuada la convocatoria, será a partir de las 7 de la mañana que el Pleno de la Asamblea Nacional deberá discutir en segundo debate y aprobar las enmiendas constitucionales o no. Sin embargo, se decía desde un inicio, hay posiciones contrapuestas que llevarán a que este sea un debate, por decirlo menos, intenso. Bienvenidos. Muy buenos días, Marcela, saludos, Patricio, saludos a los amigos televidentes. Efectivamente, hace pocos minutos fuimos convocados por la señora Presidenta de la Asamblea Nacional para que el día jueves, a partir de las 7 de la mañana, sea pues el segundo y definitivo debate de las enmiendas constitucionales. Enmiendas que han tenido un amplio debate a nivel nacional. Con la Comisión de Enmiendas visitamos las 24 provincias del país, dando a conocer esta propuesta y también recogiendo los aportes de la ciudadanía. Hay que tomar en cuenta que la Constitución de la República prevé un año entre debates y precisamente aprovechamos ese año para poder dialogar con los ciudadanos, reflexionar de manera participativa, poder dar a conocer la propuesta y la voz del pueblo fue precisamente escuchada, incorporada en el informe para segundo debate. Creo que es necesario señalar que desde 1980 hasta 1998 existieron 22 reformas constitucionales. Ninguno de los textos aprobados por el ex Congreso Nacional fueron sometidos a un referéndum. El proceso constituyente del 2008 tiene una connotación totalmente diferente, en el cual el 63% de los ecuatorianos dio el sí por la Constitución de Montecristi y con ello también avaló las vías por las cuales se puede modificar la Constitución, entre ellos la enmienda vía parlamentaria. Asambleísta Donoso, ¿por qué entonces insistir desde el lado de la oposición en una consulta popular, tomando en cuenta el último antecedente dado por la asambleísta Arias del un lado? Del otro lado, según se dice, ha habido casi un año en el que se ha socializado las propuestas de enmienda, un amplio debate además, y se han recogido aportes incorporados ahora en esta última propuesta. Marcela, buenos días. Verónica, cosa igual. La respuesta es muy clara, porque no se le consultó al pueblo, porque se le está poniendo de lado al pueblo y no se hizo una verdadera socialización que era con los 11,5 millones de empadronados con derecho al voto. El oficialismo, Marcela, de opinión pública, está a punto de cometer un gravísimo error, que es aprobar reformas profundas a la Constitución sin haberle consultado al pueblo. Por ello es que nosotros, Guillermo Lasso particularmente, ha propuesto al país que en caso de ganar la presidencia en el 2017, llevará consulta popular para que sea el pueblo el que defina o ratifica lo que hoy está haciendo el oficialismo a partir del jueves a las 7 de la mañana, hora curiosa, o rectifica aquel grave error. ¿Por qué error? Verónica lo acaba de decir. La voz del pueblo. La voz del pueblo es la voz de Dios. Y ya en septiembre del 2008, el pueblo, Marcela, aprobó, por ejemplo, la reelección por una sola vez y una serie de cosas que están en la Constitución, una serie de textos que están en la Constitución, que fueron aprobadas por el pueblo. Y el artículo 106 de la Constitución, inciso tercero, dice que lo aprobado en consulta es de obligatorio e inmediato cumplimiento. Están incumpliendo lo que el pueblo ya resolvió hace 7 años. Estamos respetando las decisiones de las instituciones del Estado. A partir del año 2008 se le dotó de una nueva institucionalidad a nuestro país y la Corte Constitucional dictaminó la vía por la cual se debe tramitar esta propuesta de modificación a la Constitución de la República y señaló que de las 17 propuestas iniciales, 16 pueden ser tramitadas vía Asamblea Nacional. Otra cosa es que a pesar de que la Corte Constitucional dictaminó en derecho a sectores de la oposición, este dictamen no le haya dado la razón, no les haya dado la razón. Eso es un tema distinto. Respecto a la convocatoria, se realizó a las 7 de la mañana, jueves a las 7 de la mañana, en virtud de que la lectura del informe tomará alrededor de 4 horas y precisamente a partir de las 11 de la mañana iniciará el debate. Por ello se realizó la convocatoria a partir de esa hora. ¿Por qué la votación en paquete también, que es algo que ha llamado la atención? Muchos dicen que hay miedo a un debate en el interior de la Asamblea. Bueno, los legisladores que deseen intervenir podrán hacerlo por los diferentes temas que forman parte de la propuesta de enmienda constitucional
pero la votación final será por la propuesta completa. Ahora, respecto a lo que señalaba Patricio, de la consulta popular que no se le está escuchando al pueblo. Así es. Creo que es necesario enfatizar nuevamente que el referéndum que se realizó en el año 2008 los ciudadanos avaló a la Asamblea Nacional para que pueda realizar enmiendas vía parlamentaria. Ahora, Guillermo Lasso, el líder del movimiento al cual usted representa, Patricio, se pasó un año siguiendo a la Comisión de Enmiendas Constitucionales y su propuesta, entre comillas, se queda sin sustento el momento en que se introduce una disposición transitoria en la cual las autoridades nacionales, en este caso el presidente de la República y los legisladores que están 2 periodos, no pueden participar en el siguiente periodo electoral, porque no presentó una propuesta programática al país, sino una batería de consignas y mensajes proselitistas. Respondo a lo que Marcela me acaba de preguntar. No, señor, porque nosotros nos oponemos a la reelección indefinida por concepto, más allá de que sea el presidente Correa, el presidente Lasso o el presidente subsiguiente. El concepto es lo que nosotros estamos en contra, porque la reelección indefinida es monárquica, palabras de Mujica, porque el propio presidente Correa manifestó que la reelección indefinida es un absurdo, porque la alternancia es parte de la democracia. Por eso nos oponemos, no al presidente Correa, nos oponemos al concepto. Por ello es que no nos hemos quedado sin piso, todo lo contrario. Mire, hay tal contradicción en esto de la reelección indefinida que este gobierno ha implementado en las universidades, inclusive en las privadas, ha implementado la no reelección indefinida de los rectores. Sin embargo, en el puesto más importante de la República, como es la primera magistratura, van a la reelección indefinida a futuro o cuando fuese, cuando nosotros hemos dicho claramente que es monárquico, que es un error y que obviamente altera conceptos claros de la democracia. El artículo 444 que nombró Verónica tiene sentido en el momento en que dice cuando no hay regresividad de derechos. Y aquí, en varias de las enmiendas, hay regresividad de derechos. ¿Las hay? ¿Quién decía o quién hablaba sobre la alternabilidad cuando en congresos anteriores se modificó por varias veces la Constitución de la República para que sí exista reelección sin limitaciones de diputados, pero no de otras autoridades de elección popular? O sea que vivíamos un parlamentarismo criollo en el cual sí era buena la reelección de los diputados, pero no de otras autoridades. Porque claro, bajo esa lógica era necesario mantener la hegemonía del Congreso, porque incluso se manipulaban las mismas decisiones del Ejecutivo. Y pues siguiendo esa lógica también existen en ese momento legisladores que están más de 15 años en la Asamblea Nacional, que independientemente del tema ideológico han recibido el voto del pueblo para que los represente ante la Asamblea Nacional. Entonces, esta enmienda no ha tenido dedicatoria alguna porque se permite la postulación sin limitaciones para todas las autoridades de elección popular, de todos los niveles de gobierno, desde juntas parroquiales hasta presidente de la República. Ahora, si es que se habla de principios o de conceptos, Patricio, ni bien se introduce esa transitoria en el cual el presidente de la República, Rafael Correa, no puede participar en las próximas elecciones, inmediatamente el señor Lasso anuncia su candidatura presidencial. No, anunció mucho. Además, ratifica en todo caso. Ya que has mencionado a Guillermo Lasso, solamente una puntualización. Es verdad que Guillermo Lasso fue a todas aquellas socializaciones, porque nosotros somos honestos y tenemos que hablar con elementos de juicio. Y para poder comentar lo que estoy comentando, teníamos que estar ahí, primero. Segundo, se hicieron 14 socializaciones en 14 ciudades. Guillermo Lasso solo pudo intervenir en 2 de ellas, en Ibarra y en Cuenca. Pero fue, como tú dices, Verónica, siguiéndole a la comisión. Porque a Guillermo Lasso, que va a ser candidato a la presidencia sin duda alguna, le preocupa el que se cambien conceptos o preceptos constitucionales a espaldas del pueblo cuando el 82% de los ecuatorianos quieren una consulta popular. Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios y no le están escuchando. Si me permiten, Fernanda Ampuero también tiene preguntas. Gracias. Asambleístas, ¿cómo están? Le invito justamente sobre este tema a reflexionar un poco sobre el actuar de la oposición y sobre su discurso, porque se dijo en principio lo que quiere Correa es eternizarse en el poder. Ahora con la transitoria se dice esto es una trampa. ¿No quiere la oposición que el debate legislativo siga el ritmo de sus suposiciones y de, si cabe, de sus propias paranoias? Fernando, es falso que la transitoria impide que el presidente Correa sea candidato. Es falso. Lo que le impide ser candidato al presidente Correa es la Constitución vigente, que dice claramente en el artículo 144 que solo podrá ser reelecto
una vez. Eso es lo que le impide a Rafael Correa ser candidato, no la transitoria, que por otro lado le debe comentar Fernando que la transitoria no fue, primero, analizada, no fue analizada por la Corte Constitucional, segundo, no fue parte de la mal llamada socialización, y tercero, no fue debatido el primer debate. Por tanto, bien podría la Corte el día de mañana decir que esto no es válido. No podemos jugar a cambiar la Constitución, que meto en la sabatina una transitoria, que saco un tema, que meto otro tema. No, la Constitución es algo más serio. La Constitución es el contrato social de todos los ecuatorianos y no un plan de gobierno de un solo movimiento político, mi estimado Fernando. Justamente ahí voy. ¿Existe en esta transitoria una restricción de los derechos de participación que ya había avalado con su... Por favor, a sanitario? A ver, la introducción de esa transitoria se debe efectivamente para que los legisladores que están ya 2 periodos en funciones y que son precisamente aquellos que tienen que también analizar y dar su voto por la aprobación de esa propuesta de enmienda constitucional, no sean los beneficiarios directos de la modificación a la Constitución de la República. ¿Qué es lo que decía la oposición al inicio del debate de las enmiendas constitucionales? Que no, el presidente Correa y los legisladores no se pueden beneficiar de la enmienda constitucional porque ellos, esta enmienda les permitiría participar en las próximas elecciones, en la próxima ley electoral. Se introduce esa transitoria efectivamente para garantizar que las autoridades, que somos las que tenemos en este momento que aprobar esa propuesta, no nos beneficiemos directamente de los efectos de la enmienda constitucional. Respecto a la transitoria es un claro ejemplo de modulación constitucional en la que el principio, el objeto de esta enmienda no se cambia, lo único que se hace es diferir sus efectos en el tiempo, es decir, que el tema de la reelección tenga vigencia a partir del 24 de mayo del año 2017. ¿Se puede incluir tema transitorio, sí me gustaría opinar. haya sido calificado por la Corte Constitucional? Porque esa es un poco la inquietud. Sí se la puede introducir porque es un tema de modulación en el que no se cambia el dictamen de la Corte, solamente se modula sus efectos en el tiempo. No, señor, la Corte Constitucional claramente dijo que se le debe informar, la Asamblea debe informar cualquier acto normativo o administrativo posterior. Y no se debatió, no estuvo ni en el primer debate, no estuvo en la socialización, no estuvo en el texto que conoció la Corte. En otras palabras, no es posible que un sábado se cambien las reglas del juego de las reglas del juego y se hace una enmienda a una enmienda. Pero es que no es que ustedes ven todo negro y dicen no a todo. No. Nosotros no es ver todo negro cuando pedimos que el pueblo sea el que se manifieste por este tema. Mire, Marcela, el presidente de la República dijo en noviembre del 2007, es un absurdo la reelección indefinida, pues la democracia implica alternancia. No digo que el presidente de la República no pueda cambiar de opinión, por supuesto que puede, pero si cambia de opinión, tiene que preguntarle al pueblo, porque las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Y fue el pueblo el que aprobó la Constitución. Montecristi propuso el texto, pero quien aprobó fue el pueblo. Y no puede ser posible que ahora se le irrespete al pueblo y se cambien claves temas de la Constitución sin consultarle al pueblo. Patricio, tú estabas en contra de la Constitución del año 2008 y ahora la estás defendiendo. Es que soy respetuoso aun cuando voté en contra, pero soy respetuoso porque la Constitución de un lado dicen todo no y del otro son demasiado permisivos. Marcela, esto sí debo aclarar, no tiene sentido que porque alguien votó, al fin y al cabo fue en la consulta popular, teníamos derecho a votar sí o no. No es posible que quien votó no, como yo, que estuve en contra, sea el que lo obedezca. Todos debemos obedecer y a que el pueblo decidió por amplia mayoría que esa Constitución rige. Y ustedes, demasiado permisivos, del un lado todo no y del otro todo sí. Hemos respetado los procedimientos, hemos respetado los trámites legales, constitucionales establecidos y hemos respetado las decisiones de las instituciones del Estado. Bueno, habrá que ver qué ahora pasa el jueves, también ¿no? Hay que tomar en cuenta la fragmentación de la oposición que se evidencia al interno de la Comisión de Enmiendas Constitucionales. Se presentaron 3 informes de minoría, uno del Movimiento Avanza o Partido Avanza, otro de Creo y otro del Partido Social Cristiano. No se pudieron poner de acuerdo en una propuesta que tiene 16 temas, menos se van a poner de acuerdo en una propuesta de país. Este es el informe de minoría que suscribí yo. Lo que acaba de decir Verónica demuestra que nosotros no tenemos jefe, pues cada asambleísta actúa con su conciencia. Yo presenté mi informe de minoría y otros asambleístas también de oposición, como Pacheco y Torres, presentaron el suyo. Esa es la libertad que nosotros pregonamos. Se nos acabó el tiempo, estaremos pendientes de lo que ocurre el jueves. Bienvenidos siempre y gracias por estar aquí. Gracias. Un buen día para ustedes. 7:13 los segmentos de la comunidad.